Batalla espiritual. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa, a nuestro canal Batalla Espiritual, Prueba tu Fe. Amigos, estamos aquí con unas personalidades, ya hemos sido acompañados por ellos y nuevamente están con nosotros aquí Alan Capetillo y Eric. eh, con nosotros ya son parte del canal. Vamos a abordar ahora un tema de gran interés, que muchos van a decir, pues es que eso ya lo sé, ¿no? Se habla de derecha e izquierda, por ejemplo, en nuestro país, se habla de los que pues están a favor y en contra del gobierno, por ejemplo, que tenemos, que se supone que es de izquierda, y todo aquel que se oponga en sus ideas, en sus políticas, se supone que es de derecha, ¿no? Sabemos que históricamente pues, estos términos se originaron ahí en la Revolución Francesa, al inicio de la Revolución Francesa, donde los partidarios que querían que siguiera la monarquía se sentaron a la derecha, ¿no? Y los que no, o sea, los jacobinos se sentaban a la izquierda. Es decir, la idea esa de que los que quieren continuar teniendo las mismas tradiciones, ser conservadores, se asocian con la derecha, ¿verdad? Y los que quieran adaptarse a los cambios, al progreso, entre comillas, a una distribución de la riqueza, son los de la izquierda. Bueno, así suena, así están de acuerdo muchos. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde esos finales del siglo XVIII, principios del XIX. ¿Por qué? Porque ha avanzado la tecnología, ha avanzado también cambios sociales, han habido cambios sociales, han habido conceptos que se tienen que analizar para poderlos relacionar con pues esta dicotomía, ¿no? Entre los que están a favor de un cierto tipo pues de gobierno y los que están en contra. Y bueno, pues se habla de extrema derecha, extrema izquierda, los que están en el centro, supuestamente, y que actualmente parece ser que hay que irse al extremo para poder ganar elecciones. Eh, entonces, amigos, pues yo creo que esto hay que analizarlo. Realmente, ¿qué es esto de la izquierda y la derecha? Y parte de la preocupación de analizar este tema es que si nosotros no, como mexicanos, por ejemplo, o en general en el mundo, no está actualizado a lo que estamos viviendo, a los tiempos actuales, pues vamos a errar en un equilibrio de fuerzas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en nuestro país, México, hay un solo, parece ser, partido hegemónico, que es el que va ganando espacios en cuanto al poder político, a nivel de las instituciones, en el caso de lo que acaba de suceder con las elecciones del Poder Judicial, también está muy ladeado en cuanto a la izquierda en este caso, a lo que se conoce como la izquierda, es decir, los que van a manejar la justicia, las leyes. Entonces, eso, algunos podrán no estar de acuerdo en que está pasando eso, muchos sí, y como quiera que sea, lo cierto es que debe haber contrapesos. Si suponemos que nuestro país está gobernado por la izquierda, debe haber una derecha visible en este caso, ¿no? Debe haber una dialéctica entre ambos tipos de pensamientos para que exista esa realidad a la hora de llegar las elecciones. Pero lo que sí es preocupante es que ya de antemano se sepa quién va a ganar y quién va a quedar en el poder, como parece que está sucediendo, porque es innegable que arrasó esta supuesta izquierda en nuestro país en las últimas elecciones, y parece ser que si no se fortalece o nace al menos una derecha, bueno, esa es mi opinión y ahorita ustedes me van a abrir los ojos o a aclarar más esto, puede quedarse este partido por muchos años, ¿no? Si es que no hay una derecha visible y si es que lo que creen muchos que es de derecha en este país realmente no lo sea. Y se está hablando de una manera inapropiada, de una manera que no va a ayudar a conformar buenos cuadros políticos de veras
que sean de la derecha. Pero bueno, vamos a analizar esto, es decir, yo les preguntaría, empezaría, bueno, el que quiera empezar, sí, empezaríamos por tratar de definir primero qué sería actualmente un partido de izquierda o un gobierno de izquierda y uno de derecha. No sé si quieres empezar, Alan. Bueno, mucho gusto, Gersan, mi estimado Eric, un gusto saludarlos a ti y a tu auditorio, a ustedes. A ver, ¿cómo definir la izquierda y la derecha? Porque bueno, para empezar hay que entender, y esto es un poco rebuscado porque son temas de teoría política, que realmente son categorías con un contenido indefinido, que va mutando, va cambiando a lo largo del tiempo. Sí, finalmente lo que tenía o la referenciación de izquierda o derecha de la Revolución Francesa, incluso tiene muy poco que ver con la del siglo XX, probablemente tenga que ver todavía menos con la del siglo XXI. Sí, porque son conceptos cuyo contenido va cambiando porque no son conceptos que verdaderamente tengan un contenido definido, un significado, claro, sino que son conceptos que aglutinan de forma pedagógica un conjunto muy amplio de teorías, doctrinas, filosofías, referencias intelectuales, visiones de mundo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo simplificarlo? Vaya, lo que nosotros tratamos de entender es que cómo se ordenan estos de los comunistas, los socialistas, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los liberales, los conservadores, los anarcocapitalistas, los libertarios, por ponerte solo algunas de las muchas doctrinas político-filosóficas que se pueden analizar o que se pueden estudiar, ¿no? Cada una de ellas con sus particularidades, ¿sí? Cada una de ellas con sus énfasis, cada una de ellas con sus premisas filosóficas, ¿sí? Ahora bien, como a la hora de hacer política, el ciudadano común no puede estar haciendo el análisis pormenorizado de todas estas categorías, ¿sí? Porque pues obviamente implica muchas veces hasta un estudio profesional, dedicarte a la teoría política, hacer una carrera, una licenciatura, hasta un posgrado para entenderlas todas. Y como el tema democrático no se trata de que la ciudadanía verdaderamente conozca toda la filosofía política existente, sino que tome una decisión eh, con la información que pueda obtener un ciudadano común, pues lo que hacemos es simplificar el conflicto político, ¿sí? Y reducirlo a lo más elemental, a lo binario, ¿sí? A unos contra otros, ¿sí? Pero esto lo hacemos entendiendo que estas categorías de izquierda y derecha simplifican la complejidad. Es decir, simplifican todo lo que ya te dije, el conflicto entre comunistas, socialistas, demócratas, cristianos, liberales, conservadores y demás, ¿no? Ahora bien, si estas categorías nos sirven realmente para hacer pedagogía, para que la gente pueda reducir su decisión a un universo dentro de algo que pueda ser fácil de procesar o de entender, pues la distinción es, bueno, y en los hechos, ¿qué significa hoy en día la izquierda y la derecha? ¿Sí? En general, en la izquierda siempre te vas a encontrar proyectos colectivistas, proyectos políticos constructivistas, profundamente ideológicos, ¿sí? Es decir, son proyectos políticos que tratan de usar la política, el Estado, el gobierno, las instituciones públicas para construir un modelo de sociedad y además tratan de construirlo de forma que ellos piensan que es racional. Y eso además requiere una idea de un constructivismo, es decir, la idea de que se puede manejar y moldear las sociedades del Estado. Si eso significa constructivismo, yo puedo construir la realidad. Yo puedo diseñarla, ¿sí? En la derecha, en cambio, hay una apuesta más bien por lo que se denomina el orden espontáneo. Si tú permite que la sociedad trabaje, salga adelante, rija su vida, mantiene el Estado a lo mínimo, respeta la cultura, respeta la tradición, permite que la sociedad evolucione, no intentes diseñarla, permite que la sociedad evolucione, respeta sus tiempos. ¿Sí? Y a partir de ahí las cosas irán mejor, ¿sí? Porque desde la derecha se parte de una premisa filosófica de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y que muchas veces los políticos, el gobierno, los gobernantes, cuando quieren construir el paraíso, terminan edificando el infierno.
¿no? O sea, terminan realmente construyendo exactamente lo contrario de lo que dicen querer hacer. Porque como son visiones ideológicas que intentan imponerle a la sociedad un modelo ideal de mundo, un modelo ideal de convivencia política, pues eso naturalmente conlleva violencia, conlleva imponer determinadas pautas de comportamiento, conlleva a extraer impuestos de unos para redistribuirle a otros, porque yo en mi soberbia, en mi fatal arrogancia que denominaba Hayek, yo creo que sé cómo se debe de organizar todo y puedo, a través de la política del gobierno, del Estado, de la violencia, imponer ese modelo de sociedad, ¿no? Eso es lo que tienen en común el comunismo, el socialismo, la democracia cristiana, como modelos políticos de izquierda, ¿sí? Que todos tratan de ser constructivistas y estatistas. Mientras que en la derecha, el pensamiento demócrata cristiano, los liberales o los conservadores, todos piensan que eso está equivocado, que hay que hacer una apuesta por el ser humano, por el hombre, por la sociedad, por la cultura, por la tradición, por las instituciones intermedias, por la familia, por las escuelas, por las iglesias, por la economía de mercado, para que la sociedad salga adelante. Y eso es genéricamente lo que se aglutina en la derecha. Entonces, cuando tú tienes a un elector que tiene que tomar una decisión respecto de si vota a la izquierda o vota a la derecha, realmente lo que está votando en general es esto. Un proyecto más estatista de el gobierno me soluciona la vida y crea el paraíso para mí, o un proyecto más apostado a la sociedad civil, a los individuos tienen que sacar adelante su propia vida, construyendo comunidades donde pueda haber un ejercicio espontáneo de la convivencia para generar estructuras económicas, estructuras culturales que permitan que la sociedad en el largo plazo prevalezca con independencia de lo que el gobernante crea que puede o no puede hacer, ¿no? Entonces, esa es yo creo que es la diferencia fundamental. La izquierda es constructivista y es estatista, y la derecha apuesta por el orden espontáneo, apuesta por la evolución paulatina de la sociedad. Yo creo que ahí sería la diferenciación que se tendría que dar. Muy bien, Alan. Eh, bueno, ¿qué opinas, Eric, acerca de esos conceptos y cómo actualmente pueden funcionar para que todos, o sea, los mismos conceptos que queden claros en la mayor parte de la gente y que no haya que hacer lo que decía Alan, ¿no? De estar estudiando, sino que quede como muy dicotómico el asunto para que diferencie entre ambas ideologías? Bueno, pues estoy muy de acuerdo con con la definición que dio Alan. Son conceptos políticos que esencialmente dependen en gran medida de quién los defina, dónde los defina y cuándo los defina. Por sí solos, efectivamente, para lo único que sirven es para clasificar y simplificar el campo político. Como dice Alan, pues es más sencillo entenderse o definirse de izquierda o derecha que como libertario, conservador, paleolibertario, tradicionalista, socialdemócrata, etcétera, porque sí, eso ya requiere pues un estudio mucho más sesudo al respecto. Como te digo, son conceptos políticos que dependen de quién los diga. ¿Por qué? Porque un comunista se vería tentado a llamar a un socialdemócrata un lacayo de la derecha, por ejemplo. ¿Dónde los defina? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el español, por ejemplo, el lenguaje español, estaba siendo utilizado como bandera de la izquierda. Ahora que Donald Trump se supone que cerró esto de que la página de la Casa Blanca estaba en español y ya dijeron que únicamente en inglés, entonces la izquierda tomó el español como parte de su agenda. Pero, por ejemplo, si tú lo ves en Latinoamérica, la izquierda tiende a ser más indigenista y en todo caso el español resulta ser el lenguaje de los malvados colonizadores que nos robaron y se nos explotaron y tal y tal y tal. Depende de cuándo se defina, porque, por ejemplo, cuando había monarquías, pues la monarquía en teoría era, digamos, la derecha, pero los republicanos, por ejemplo, serían la izquierda en ese contexto. Luego ya en una república, los republicanos serían la derecha y luego a la izquierda estarían los demócratas. En una democracia, pues a la derecha podrían estar los demócratas y más a la izquierda los socialistas. Entonces depende de quién lo defina, dónde lo defina y cuándo lo defina.
Para, para simplificar el contexto actual, a mí me gusta la definición que hace Alfredo Jalifa, que es el de que es más útil ver globalistas contra soberanistas, en este caso. Esto, a mi entender, viene de otro concepto que a lo mejor la mayoría de la gente no cacha o no haya escuchado anteriormente. Incluso yo que he estudiado un poquito de estos temas políticos, digo, de manera no formal, me tardé un rato en llegar a este concepto, que es el de las talasocracias contra las telurocracias. Talasocracias proviene del talaso de los mares, esencialmente, del océano. Y las telurocracias vienen de las capas telúricas de la Tierra, son imperios de tierra, imperios de mar contra imperios de tierra. Generalmente los imperios de mar, por ejemplo, vamos a llamar el imperio británico o el imperio estadounidense hoy día, pues depende un tanto más del poder que puede proyectar a través de los mares y que generalmente va a tender a ser sociedades cosmopolitas, multiculturales, donde lo que reina es el comercio, el dinero es el lenguaje universal. Entonces, generalmente, al contrario en los imperios de tierra, que dependen más pues, de la ley de la tierra, de las personas que viven en esa tierra, de la cultura que prime en esa tierra, en tanto que en las talasocracias, pues ese apego de las poblaciones a las tradiciones, pues obstaculiza el comercio y generalmente se trata de borrar un poquito para facilitar el movimiento del dinero. La izquierda, generalmente, como yo lo entiendo, o bueno, esto creo que es una definición de Agustín Laje, pero dice que la izquierda generalmente suele negar rotundamente las jerarquías entre humanos. La derecha, por otro lado, acepta estas jerarquías y las integra a su cosmovisión, como por ejemplo la jerarquía que existe entre padre e hijo, maestro-alumno, la jerarquía que existe en los rangos militares, las integra a su cosmovisión y las utiliza para fortalecer su propia sociedad. Y bueno, otro caso interesante en las redes sociales, generalmente las redes sociales que requieren más censura y más control sobre el propio usuario, tienden a ser más de izquierda. Vamos a recordar pues, la censura que había antes de que Elon Musk, por ejemplo, recuperara Twitter. Antes Meta y de Facebook, por ejemplo, pues eran muy controladores en cuanto al discurso que se promovía y se dejaba proliferar en sus redes sociales. En cuanto que otras redes sociales que tienden a ser más anónimas, donde suele haber más libertad de expresión completa y absoluta, suelen tender a la derecha. Eso es interesante, por lo menos en mi caso, para entenderlo. Son algunas de las definiciones que yo haría personalmente de izquierda y derecha, a lo mejor no tan definidas al dedillo, pero son guías que nos ayudan también a entender pues dónde están justamente estos cruces entre izquierda y derecha. Ok, muy bien, Eric, muchas gracias. Eh, a ver, yo tengo también una persuasión hacia el término derecha e izquierda en el sentido, no solo a lo mejor el tradicional, ¿no? De esto de la libertad de, económica, derecho a la vida, esto de las jerarquías, que ahí anda, ¿no? O sea, lo vemos en las hormigas, en la naturaleza, o sea, y no le quitan a la gente nada, ¿no? Yo por ser, no sé, un profesor y saber que hay un director y a su vez hay otro gobernador, etcétera, hay jerarquías, no me hace menos, ¿no? O sea, eso existe. Y bueno, entiendo que también actualmente esto de hablar de la igualdad suena bonito, de la identidad de género. Entonces aquí viene una cuestión que es las ideologías de género, el llamado wokismo, el llamado progresismo. ¿Cómo entran estos términos también para que nuestro auditorio pueda ir diferenciando en lo que actualmente podría con mayor certeza apuntar en su mente y saber cómo elegir después a alguien que sea de derecha y de izquierda? Porque tengo, y muchos tenemos esa como preocupación actual, de que si no se organiza una oposición bien y está dando, a mi modo de ver, palos de ciego, nomás se quejan y se quejan, pero no se ve
que le esté haciendo mucho contrapeso al gobierno actual, ¿sí? Independientemente también de si le voy o no le voy, simplemente creo que sería más sano tener un contrapeso que esté fuerte, pero que tenga agenda, que tenga esa claridad, porque parece que no se ve. Esa es mi impresión. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, continuando con Alan, entonces, ¿cómo entra esos conceptos de progresismo, wokismo, feminismo, Agenda 2030? Los que creen en ellos, se podría pensar que son de derecha, de izquierda, y por qué sería así. A ver, no, son claramente de izquierda y tienen que ver con que el fenómeno progresista es una condición más bien de la posmodernidad. Digo, aunque la izquierda siempre se ha reivindicado progresista en el sentido de que, como te digo, que la izquierda es constructivista y es estatista, siempre busca usar el Estado para provocar el progreso. Eso es lo que tienen en la cabeza. Que su idea de progreso nos parezca muy discutible no significa que en su proyección mental no piensen eso. Ellos piensan que van a poder usar el gobierno para construir el paraíso, ¿sí? Para llevarnos a la superación de esta etapa del capitalismo en la lógica marxista, para llegar a la superación de la etapa capitalista y a la abolición de la propiedad privada para que sobrevenga la dictadura del proletariado y con ello termine la historia, ¿no? Si te fijas, es un relato que progresa en el tiempo, ¿no? Que va buscando una teleología, un telos, una dónde llegar, ¿sí? Trata siempre de proyectar una narrativa revolucionaria, épica, que necesariamente requiere que algo esté descompuesto y requiere que algo tenga que ser reivindicado para justificar el movimiento revolucionario. ¿No? O sea, porque siempre tienen que partir de la idea de que ellos son los grandes reivindicadores, los vengadores de alguna opresión histórica, estructural, que fue en el caso del marxismo, pues la discusión con los proletarios de la Inglaterra del siglo XIX, que vivían en situación de pauperidad, que había que reivindicar frente a los malditos explotadores burgueses, ¿no? O sea, había siempre una víctima que había que liberar de una opresión. Cuando esto hace crisis, particularmente con la caída del muro de Berlín, cuando se evidencia que ese relato histórico de la opresión económica de los burgueses sobre los proletarios ya no tiene sentido porque vivimos en una economía capitalista, porque la economía está cada vez más tecnificada, porque tenemos grandes clases medias que ya acceden a bienes de consumo que les permite llevar una vida que en general no tiene las grandes asimetrías Perdón, que hubo en el perdón, siglo XX. perdón Dime. tantito. Parece que ahorita nos va a sacar. Pues bueno, para concluir el cuento, digo, ahí aparece pues, la izquierda un problema que requiere un nuevo relato victimista, una nueva explotación histórica que haya que reivindicar o liberar. Y entonces hacen el giro del campo económico al campo cultural, abrazan al feminismo, con el feminismo vienen las teorías de género, con las teorías de género el conflicto también se expande a la discusión con la homosexualidad, ¿sí? A la llamada diversidad, a la inclusión, donde la izquierda encuentra un campo fértil y eterno de conflictos, ¿sí? Conflictos que además con las nuevas tecnologías pueden ser articulados de forma que puedan construir verdaderamente una lucha política, ¿sí? La izquierda encuentra en todos los temas progresistas, en el feminismo, en lo LGTB, en el tema en Estados Unidos es el tema con el racismo, el tema del indigenismo, encuentra nuevos campos de conflicto donde puede polarizar una opresión de unos contra otros, de buenos contra malos, de víctimas contra victimarios, de opresores y oprimidos, ¿no? ¿Qué es lo que siempre hizo en el caso del marxismo y del comunismo, ¿sí? ¿Podríamos En llamarle esto aquel, neomarxismo? pues sí, es un neomarxismo en el sentido de que explota la dialéctica de opresor y oprimido para construir una narrativa política de liberación. Es decir, ellos dicen, yo voy a reivindicar a estas víctimas históricas para poder liberarlas de una opresión injusta y poder construir para ellos
una sociedad más justa, un paraíso en la tierra, un lugar donde sean liberados de esta discriminación que padecen. ¿Sí? Y me El problema, impresiona cómo esto funciona, cómo cae hondo en a la ver, gente. Y no solo en México, ¿eh? En España, en Europa en general, lo estamos viendo. bueno, es que es parte de la naturaleza humana. Digo, si nos metemos en temas de psicología evolucionista, tú podrás darte cuenta de que el ser humano evolucionó a partir de una mentalidad tribal, ¿sí? Donde la dicotomía ellos y nosotros juega un rol muy importante. Es decir, como el ser humano durante toda la historia de su evolución como mamífero y en tribus tuvo que enfrentarse a la constante amenaza de otros, ¿sí? El tema de las lealtades de grupo está inserto en nuestro cerebro, ¿sí? Y el tema de la opresión de ellos y nosotros, cuando se alinea con una identidad, es muy potente. Cuando tú le dices a todas las mujeres que todos los hombres las quieren violar y matar, como dice el feminismo, ¿no? O que las están matando, creas entre ellas una comunidad muy potente emocional contra esa amenaza colectiva del ellos contra nosotras en ese caso, ¿me explico? Cuando tú al colectivo LGTB también les construyes esta narrativa de que hay algo malvado llamado la cis-heteronormatividad patriarcal y falocentrista, que trata de negarles sus derechos a la dignidad, pues también puede conectar de forma muy potente con ese grupo. O cuando le dices a los indigenistas que el maldito colonialismo europeo les ha negado sus derechos y les ha expropiado tal su cultura, su patrimonio y su tierra, también vas a construir un conflicto potente. O a los negros cuando les dices que históricamente fueron perseguidos por los blancos y que tienen una deuda que pueden saldar, tú estás explotando conflictos, ¿sí? O sea, estás usando la dialéctica de ellos y nosotros para generar un conflicto político, construir identidades artificiales entre grupos y aglutinarlas tú como operador de la izquierda como su gran liberador, ¿sí? Yo voy a ser acompáñenme, vótenme, denme el poder político porque yo voy a ser el que los va a liberar. Porque yo voy a instituir leyes para combatir el patriarcado, para acabar con la discriminación contra los homosexuales, para acabar con la maldita cultura eurocéntrica que nos ha sido impuesta desde fuera. Sí, ahora la de la semana pasada es para combatir ¿cómo se llama? Esta cosa de la gentrificación, por ejemplo, ¿no? Porque hay esos malditos norteamericanos que vienen a la Condesa y a la Roma para poder desplazarnos a nosotros, o son ellos y nosotros, de nuestra identidad de nuestro barrio, ¿no? Entonces, si te fijas, la izquierda siempre hace eso, ¿no? Construye identidades binarias de ellos y nosotros y las conflictúa, Exacto, ¿sí? las conflictúa mucho y de hecho, a mi parecer, ha pasado suficiente tiempo para darnos cuenta de que esto no está funcionando, de que este experimento, por decirlo así, está teniendo su fracaso. ¿Por qué lo digo? Porque Europa es el ejemplo de ello. Están yéndose a la debacle a nivel económico, a nivel de familias, valores de tradición, ¿cómo se llama? La cuestión de la cultura del europeo, poco a poco se está perdiendo por lo que llamaríamos actualmente el gran reemplazo. Ese podría ser un tema también que actualmente ya se está dando. No sé qué opinas, Eric, respecto a esto, que sería como precisamente lo que dice Alan, ¿no? O sea, esto que ha llevado el aplicar estos principios de izquierda modernos a que la gente piense de esa manera y a la vez está llegando a ese eh, callejón sin salida. ¿Qué opinas, por ejemplo, de ese tema? Eh, sí, es correcto. Mira, existe esta teoría conspirativa, le llamo así pues por pura formalismo, ¿verdad? Porque es algo que incluso está confesado abiertamente hasta por Naciones Unidas que están haciendo esto. El gran reemplazo es una teoría relativa al envejecimiento, a la dilución y a la sustitución de las poblaciones
que principalmente hoy se aplica a pueblos europeos y envejecidos, otros, por ejemplo, el caso de Japón, que también está pasando por un proceso bastante similar. Se nutre mucho de, bueno, déjame lo replanteo. Hablando de lo que hablaba Alan hace rato, que es el constructivismo de las sociedades, anteriormente era natural que las naciones tuvieran una base de nacionalismo étnico, el cual después fue cambiado por nacionalismo cívico. Es decir, antes había la idea de que un país se compone principalmente genéticamente de los pueblos originarios de donde está la tierra, de donde es dicho país. Es decir, en Francia vas a tener franceses, en Italia vas a tener italianos, en Alemania vas a tener alemanes, en Reino Unido vas a tener ingleses, escoceses, galeses, irlandeses. Eh, Esa es la idea general detrás del nacionalismo étnico. Sin embargo, hoy día esa noción de nacionalismo étnico pues está terriblemente prohibida básicamente en todo el mundo, a excepción de ciertos países que tienen un permiso especial para ser étnicamente homogéneos. Pero en general se busca que todos los países europeos pierdan esa homogeneidad, de tal manera de que con el constructivismo de la izquierda, del globalismo actual, dejas entrar una gran cantidad de componentes culturales y étnicos extranjeros, en muchos casos muy incompatibles con las culturas que existían anteriormente. Y entonces se va dando un proceso donde se va diluyendo y se va reemplazando de manera gradual o de manera incluso ya violenta las poblaciones que existían anteriormente. Eso lo podemos ver presentemente, pues los casos más graves son evidentemente Francia, donde pues la población blanca cristiana ha tenido una gran caída en beneficio de poblaciones principalmente islámicas, árabes, principalmente africanas. El caso de Suecia también, Inglaterra, Londres es una de las ciudades también más multiculturales. Y bueno, esto también obedece un poco al tema de las talasocracias, perdón, sí, talasocracias justamente. Las ciudades más grandes se van haciendo más internacionales. Es muy común que las ciudades grandes, entre más grandes se van haciendo más liberales, menos arraigadas a una tradición, comparados con la parte rural del país, por ejemplo. Eric, y tendría que ver esto con uno de los ingredientes del progresismo, que es ya no reproducirse, buscar la manera de ya no tener familia. Sí, efectivamente. El gran reemplazo se nutre mucho de la teoría crítica proveniente de la Escuela de Frankfurt, donde básicamente pues, se busca atacar todo lo que le da fuerza y resistencia a un país. Prácticamente todos los movimientos progresistas actuales que conocemos surgieron primeramente en Europa como una manera de darle eh, pues en la torre a las sociedades europeas, y después estas ideologías han sido exportadas al resto del mundo y las han campechaneado y las han tropicalizado a nuestras propias circunstancias. Pero efectivamente, pues se apoya mucho de movimientos antinatalistas, antirreligiosos, de atacar la familia, de atacar la nación, de atacar la propiedad privada. Muchos de estos componentes pues provienen de esas teorías de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica. Ya después, como dije, pues se van adaptando a nuestros propios contextos, pero sí provienen de ahí, y yo pienso que esta teoría es una de las que mejor explica el mundo, a pesar de que es una teoría muy discreta y muy velada y que ha ganado mucho terreno sin que prácticamente nadie en este hemisferio, hablando particularmente del hemisferio latinoamericano o hispanoamericano, no mucha gente lo trata, y es precisamente porque como existe este conflicto y que se está explotando entre indigenismo y colonialismo y los europeos y todo esto, muchas veces a los mexicanos o a los latinoamericanos este tema nos resultaría hasta de gusto, ¿no? Decir,
pues están terminando los blancos, ¿no? O sea, ya nos están reproduciendo, nos vamos a ir quedando nosotros con sus espacios, vamos a recuperar California, Texas, Nuevo México, Nevada, vamos a mandar moros a España, vamos a mandar musulmanes a que reconquisten toda la península balcánica. Suecia ya está prácticamente llena de somalíes, entonces esta teoría del gran reemplazo es muy beneficiosa a simple vista para el tercer mundo, o bueno, para la gente del sur global, porque tiende a ir tomando los territorios que anteriormente pertenecían a los europeos y juega una cierta venganza contra ellos, porque decir, no, ustedes nos colonizaron, nos robaron el oro, nos robaron tierra, nos robaron recursos, ahora nosotros vamos a tomar sus espacios. Entonces es por eso que generalmente este tema no había sido levantado en este hemisferio y no ganaría la misma tracción que si lo levantaran, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, donde el tema incluso es criminalizado si se levanta. Ya. Ahorita comentabas, por ejemplo, lo de que parte de estos resultados del progresismo es atacar a las naciones o a la nación, ¿no? Para casos particulares, pues, pero una manera de hacerlo, como lo están haciendo ya de manera muy franca, y que tiene que ver con el globalismo, ¿no? Es decir, acabar con la soberanía a través de ciertos estados proxy, como le llama Agustín Laje, es decir, ciertas instituciones o ONGs también que pretenden estar por arriba de las constituciones de los países, ¿no? Caso de la OMS, la ONU, UNESCO, etcétera. Ahí estaríamos hablando también de pensar de esta manera, y sí lo mencionó Alan, ¿verdad? O sea, la izquierda ya está relacionada con el globalismo, es decir, a esto mismo de estar obedeciendo a un gobierno global acaba también y con mayor fuerza con las naciones. Ahí, ¿cómo se vería, qué debería saber nuestro público para que sepa discernir, pues, de algo diferente a eso? Y en este sentido hablaríamos de la derecha, ¿sí? O sea, por ejemplo, Trump ya rompió lazos con la OMS, y creo que no me acuerdo si también iba por ahí querer salirse de otras organizaciones como la ONU bueno, la OTAN, creo también. Bueno, en fin, o sea, está muy rebelde en ese sentido, o sea, actuando en concordancia en contra de lo que suena a globalización. Está utilizando el petróleo, porque también parte del globalismo, parte de la Agenda 2030 es usar la energía verde, que todos le inviertan a la energía verde. Pero aquí también sería una cuestión de debate, ¿verdad? Porque a final de cuentas, la energía verde, ¿qué tan verde es? Cuando los países que ya se han desarrollado dramáticamente, como China, Rusia y Estados Unidos, pues siguen quemando petróleo a lo bestia, ¿no? Y más con la inteligencia artificial. Cada que hacemos una búsqueda en Internet, estamos quemando, estamos emitiendo CO2. Entonces no se va a detener, no se puede detener. Entonces eso sería algo ilusorio pensar y tener esa retórica, ¿verdad? Vamos a usar todos autos eléctricos. Entonces, pero también estaríamos pensando de manera izquierdista en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas, Alan, respecto a estos también productos de la izquierda en la retórica que está teniendo eh, con esta cuestión del globalismo, Agenda 2030 y sus... A ver, es que si partimos de la izquierda como una tendencia, una patología político-ideológica que busca ser constructivista, es decir, que busca estructurar el mundo, y entendemos que con la globalización las fronteras de lo que es políticamente gobernable o se han expandido hipotéticamente porque la comunicación permite muchas cosas, porque el mundo se ha hecho pequeño, porque se ha convertido esto en una aldea global y porque siempre está esta tentación de gobernar ya no a los estados-nación, sino a la humanidad, ¿sí? Ya no a los mexicanos o a los estadounidenses o a los españoles o a los alemanes, sino a la humanidad en su conjunto, ¿no? Y esta idea de que la izquierda siempre ha tenido de construir la utopía, ya no para el pueblo ruso,
ya no para el pueblo venezolano, ahora es para la humanidad. ¿Me explico? Y como queremos construir el paraíso en la tierra para toda la humanidad, o eso es lo que quiere la izquierda, pues lo que hay que hacer es construir un leviatán global que pueda ejercer gobernabilidad, le llaman gobernanza, a nivel global, que pueda ejercer gobierno, que pueda tener autoridad y potestad para de alguna forma dirigir, para controlar el desarrollo de la humanidad a partir de determinadas políticas públicas que se tienen que implementar en todo el globo. Y ahí básicamente nos remitimos a la Agenda 2030. Sí, es decir, una agenda ideológica global que ha sido diseñada por una élite y que tiene que ser impuesta a rajatabla sobre todos los países del mundo. Y ahí viene una pregunta, oye, ¿y qué pasa si esa élite, uno, para empezar, no es democrática porque pues ¿quién ha votado por ellos? Y dos, ¿qué pasa si se equivocan? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si su planteamiento ideológico, por ejemplo, en el tema de ideología de género, parte de una antropología probablemente y seguramente mal estructurada, mal diseñada, mal pensada, porque parten de un conjunto de premisas que no tienen base científica y que son puramente construcciones ideológicas? Y resulta que de la noche a la mañana se convierten en la política global y que todos tenemos que seguirla y todos los estados nacionales tienen que abdicar de su soberanía para implementar la perspectiva de género, para buscar la igualdad sustantiva en la relación entre hombres y mujeres y entre todas las caprichosas identidades que pueda darte la ideología de género, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si yo pienso que todo ese discurso está mal estructurado en términos científicos? Y que, por ejemplo, en términos de género, hombres y mujeres tienen un dimorfismo sexual que implica que tienen diferentes condicionantes psicológicas y de comportamiento, que vuelve inviable, que vuelve imposible la idea de que puedan comportarse de forma homogéneamente idéntica, ¿no? Y que vayan a dividirse todas las tareas de la misma forma como quisiera la ideología de género. Pero resulta que ya me lo impusieron en la Agenda 2030 como un objetivo global que todos tienen que acatar. Y como los políticos de los estados luego tienden a ser ignorantes e irresponsables, pues resulta que toman este discurso y dicen, es que ya lo dijo la ONU. Pues que lo diga la ONU, me vale un cacahuate si está mal. Porque además, muchas veces esos discursos políticos se construyen desde el vacío, de personas que simplemente replican un discurso políticamente incorrecto sin haber nunca estudiado el fondo sustantivo de lo que están argumentando. ¿Sí? Y eso es un problema, porque todo el mundo empieza a repetir un discurso y nadie lo entiende. Y es algo además que pasa mucho con el feminismo, que pasa mucho con el discurso progresista en lo general, que pasa con los temas de identidad. Por ejemplo, en el tema de indígenas. Es que tenemos que buscar la igualdad sustantiva, pero al mismo tiempo tenemos que respetarles los derechos a los pueblos originarios. Oye, es que uno de los derechos de los pueblos originarios es que pueda vender a la mujer por una vaca a cambio del matrimonio, por ponerte un ejemplo. Y así nos llenamos de contradicciones que además vienen impuestas por una lógica política global en la cual no tenemos derecho a opinar porque todo se tomó por una decisión de no sé qué organismos internacionales, o la ONU, o la OMS, o cualquier otra de estos estados proxy que les llamaban hace un momento, que nos están imponiendo a todos el discurso políticamente correcto, cuya finalidad última pareciera tener en común denominador ir socavando la identidad de los países, ¿sí? Ir generando conflictos al interior de las sociedades para seguramente reducir natalidad, para destruir identidad nacional. Con los temas de migración esto se da mucho, para conflictualizar a la sociedad al interior con los temas, por ejemplo, de la bandera de colores, ¿sí? Y generar una serie de conflictos que en su conjunto, cuando los ves en su conjunto, pues lo que tienen en común es que son terriblemente lesivos para el Estado-nación y para la sociedad que se aglutina sobre ese concepto, ¿no? Porque como ellos parten de la idea de que ahora vamos a ser ciudadanos del mundo, ¿sí? Pues ya no vamos a ser mexicanos, y ya no necesitamos ser españoles, y ya no necesitamos ser argentinos o chilenos, vamos a ser simplemente ciudadanos del mundo, sin una raíz definida y como simplemente como parte de la humanidad.
lo cual muchos creemos que no es compatible con la naturaleza humana por un montón de razones antropológicas. Sí, pero esta gente piensa que nos puede imponer ese proyecto ideológico global. Y de ahí que, siguiendo la misma lógica que ya te platiqué hace rato sobre lo que define a la izquierda y define a la derecha, pues la izquierda tiende a ser globalista porque parte de este estatismo global constructivista, mientras que la derecha tiende a ser patriota. ¿Sabes qué? Déjame a mi país en paz. Nosotros decidiremos soberanamente qué modificamos y qué no modificamos. No necesitamos tu Agenda 2030. Si alguna idea de ahí nos gusta, pues la discutiremos nosotros, pero no tenemos por qué comprarte un plan de gobierno para todo el mundo y no queremos que nos vengas con el cuento de que tenemos que obedecerte para salvar a la humanidad. Nosotros podremos definir qué es lo que hacemos o lo que no hacemos porque somos una sociedad soberana con un Estado soberano, con una representación democrática que parte de una identidad que tiene en este caso el pueblo mexicano o el argentino o el chileno, y en ese sentido la derecha se proclama patriota, ¿no? Muy bien. Todo esto, la verdad, bueno, ya ha sido analizado, ¿verdad? En otros foros, pero bueno, nosotros estamos aquí aprendiendo y, bueno, con lo que ustedes conocen, saben y han experimentado, pues sus ideas han sido muy valiosas, están siendo muy valiosas. Pareciera a veces ser que es cuestión de imaginación, es cuestión de que la sociedad se entere. Fíjense, hay mucha información y cómo parece que no cacha lo básico, como por ejemplo estos términos. Ahorita que comentabas esta cuestión histórica y de definiciones, pero también hay mano negra, ¿verdad? Por ejemplo, Alfredo Jalife mencionaba cuatro jinetes. Es decir, hay gente que la ha estado invirtiendo a que estas ideologías de corte comunista, neomarxista, estén socavando estas soberanías, estén influenciando a nivel psicológico a la gente, convenciéndolos que es bueno, pues lo de legalizar el aborto, eh, cumplir con las cuotas de la agenda verde, y todo lo del globalismo, ¿no? ¿Cuáles son estos jinetes según Alfredo Jalife? Pues gente como George Soros, que es un cuate que ha especulado mucho y ha sido el que ha ocasionado la debacle de la libra esterlina de Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, ha movido de manera astuta sus conocimientos de los movimientos de los dineros, ¿no? Está BlackRock como otro de los jinetes, ¿no? Que tiene una influencia enorme en las actividades económicas a lo largo del mundo. Está la banca Rothschild, está Bloomberg, y bueno, actualmente también Trump y Musk, pues, que serían otro caso, pero estos se supone que no son globalistas por lo que han declarado, por lo que han estado tratando de hacer hasta cierto punto, pero bueno, o sea, sí hay mano negra, o sea, hay gente muy hábil para hablar, estamos, en este caso hablando de los negocios, de cómo mover los hilos. Entonces, ahí, a veces, por más que estemos informados algunos o querramos saber la verdad de por qué está ocurriendo esto, pues yo creo que tiene mucho que ver algo muy elemental. Como decías, está la psicología del ser humano, la psicología que ha sido, que ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero está como parte complementaria a esto, aquellos que saben manipular para cubrir ciertas necesidades emocionales o en este caso así descaradamente económicas, ¿no? Que es donde parece que está funcionando y que por eso están ganando los de la izquierda actualmente sus posiciones. Alan, hablar el micrófono de momento. ¿Qué opinas, Eric, sobre esto? Eh, perdón, ¿qué es exactamente lo que tengo que aclarar? Perdón. De esta mano negra que no se ha dado, o sea, no se ha dado de manera natural esta evolución por los pueblos, sino que sí han habido ciertos actores, ciertas personas que han cachado la manera de manipular las ideologías a lo largo del mundo y les ha surtido efecto y son inmensamente ricas. De hecho, creo que son los más ricos y poderosos a nivel mundial. Es decir, pareciera que por más que uno desde acá abajo
esté luchando por una democracia, por cambiar un gobierno, por mantener la soberanía, por convencer, pues no lo vamos a lograr si es que hay gente ya que ha comprado las conciencias de millones en este caso, ¿no? Sí, justamente como tú decías hace rato, pues se llaman estos jinetes del apocalipsis. Se nombrarían cuatro en este caso, pero bueno, yo realmente los junto a todos en una misma bolsa y les llamo élites globalistas de Occidente. Sencillo y bueno, élites plutocráticas para hacer notar que tienen mucho dinero. Su meta final, el gran reemplazo, digamos, es el primer paso es terminar con las poblaciones blancas por el hecho de que ellas han sido históricamente, han tenido un carácter y un peso específico en la historia del mundo y habían sido, pues podríamos decirlo, los dueños del mundo hasta recientemente. Entonces, el primer paso es deshacerse de ellos, pero ese no es el paso final. La meta final del gran reemplazo es tener básicamente todas estas, que todo el mundo esté hecho de todas estas sociedades hechas en licuadora, donde tienes gente de todo tipo de contextos y de orígenes y de culturas y todos juntados en un mismo contexto de espacio, en un mismo país, todos conviviendo y todos luchando y todos a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Esencialmente. A lo mejor luchando internamente con ellos mismos, pero al final se busca que todos se mezclen. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se busca es tener, vamos a decirlo, esclavos sin identidad. Lo han dicho incluso un comediante, no recuerdo ahorita el nombre, pero dijo, lo que ellos necesitan es gente que sea suficientemente inteligente para trabajar trabajos de mediana intensidad intelectual para poder mover maquinarias con cierto nivel pues, de habilidad, vamos. Sin embargo, que sea gente que no sea suficientemente inteligente para darse cuenta de quién los está manipulando, de quién está moviendo los hilos detrás de escenas y que no se den cuenta de su condición de esclavos. Eso es uno de los objetivos. Otro, que sean esclavos sin identidad. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene identidad y no puede luchar por su identidad, pues mucho menos va a luchar por cualquier otra cosa. Entonces, si a alguien le puedes borrar su identidad y su futuro y su pasado y su presente, vamos, no va a luchar por desesclavizarse y mucho menos va a poder hacer interés gregario con el resto de sus compañeros porque pues todos tienen otros intereses dependiendo a lo mejor de sus orígenes o de sus contextos particulares. Es una cierta atomización también que medra ahí en el ambiente. Y de tal manera que esta nueva raza mezclada de esclavos que en realidad está siendo ingenieriada, vamos, o sea, está hecha por diseño explícito de los creadores. Va a haber tal diferencia entre esta nueva esclava, entre esta nueva raza esclava y la raza de superiores, que incluso el esclavo va a creer en la divinidad de estas élites plutocráticas globalistas de Occidente. Ese es el objetivo final y yo creo que pues eso es algo de lo que es lo más peligroso que podemos hablar de este tema y por eso yo considero que es importante el tema del gran reemplazo, que lo conozcamos en todo el mundo. No solo es un tema que afecta directamente a las poblaciones blancas en el contexto actual donde van a ir perdiendo territorio y nosotros lo vamos a ir ganando. En el futuro, como ellos son el primer obstáculo y el más grande que tienen las élites globalistas para llevar a cabo el plan final que acabo de mencionar anteriormente, pues en el momento de que caigan todas estas poblaciones europeas, seguimos todos los demás. Como decimos, ya Japón tiene un proceso iniciado en ese mismo sentido. Eh, en Sudáfrica, por ejemplo, en Zimbabue, Rhodesia, que solía ser, muchos de los países anteriormente colonizados en África, pues también fueron sufriendo este reemplazo. Y bueno, hoy día, por ejemplo, están controlados y colonizados ya no por Europa, pero sí por China. Eh, son, como dije, vamos a tratar de llegar a un punto donde tenemos estas sociedades hechas en licuadora y por lo tanto, pues vamos a perder la capacidad de pelear por nuestra soberanía y nuestra identidad independientemente de dónde provengamos o cuál sea nuestro color de piel.
Muy bien, gracias, Eric. Ok, pues el tiempo se nos va, amigos. Entonces, así como para concluir, un par de cuestiones nomás. ¿Tenemos una derecha en México, sí o no? Mm. Gusto saber. Evidentemente no, evidentemente no. Tenemos un problema estructural en el sistema de partidos. A ver, ¿tenemos una derecha social? Sí, o sea, en la sociedad hay mucha gente que quisiera ver una oferta política que se posicionara contra el globalismo, que defendiera los principios judeocristianos inherentes a nuestra civilización, que diera una batalla por la vida, que garantizara una economía de mercado donde todo se diera a partir de una meritocracia, que hubiera un respeto además por las tradiciones, por el valor de cada cultura y que tratáramos de mantener todas estas ideologías progresistas a raya. De que hay un electorado, hay una parte importante de la sociedad que quisiera eso, sí. ¿Hay un partido político que lo reivindique? No. ¿Sí? En muchos sentidos, pues, tristemente, esto en teoría debería ser la agenda del PAN. En realidad está hasta en sus estatutos, en muchos sentidos, muchas de estas ideas tú las puedes encontrar en sus principios de doctrina, pero en la práctica no lo defienden, no lo reivindican, porque como están capturados en su élite por una caterva de personajes oportunistas, ramplones, muy simples, que solo entienden la lógica de hacer política como tratar de hoy a mañana de quedar bien con la corrección política, como han perdido identidad, como ya no saben qué, su élite ya no sabe qué defiende, pues lo que hacen es en los hechos plegarse al discurso progre de izquierda, ¿sí? Y no saber exactamente qué están defendiendo. Sí, y en los hechos terminan también por subirse, por ejemplo, a las modas progresistas, a hacer discursos donde todas estas palabritas de perspectiva de género, inclusión, diversidad, También son el hablan eje de central mexicanos y de su narrativa. mexicanas. ¿Mande? También empiezan hablando de mexicanos y Hablan de mexicanas. mexicanos y mexicanas. O sea, empiezan a perder la batalla cultural desde ahí. Sí, Ahí y está. desde que empiezas tú a conceder esa capacidad de la izquierda para manipularte y condicionarte el contexto narrativo de tu discurso, estás perdido. Sí, porque ya caíste en la lógica de la hegemonía ideológica que la izquierda quiere imponerte. Sí, y muchas veces, pues tristemente, en el caso del PAN, sus políticos no tienen una formación intelectual claramente estructurada para saber que eso se tiene que debatir y que de hecho en teoría tienen que debatir contra eso. Yo hace no tanto, hace algunos meses tuve aquí al dirigente nacional del PAN, venía y nos dio aquí un discurso al nuevo dirigente y nos presumía que ya habían votado en San Lázaro un día, unos días antes, para que la igualdad sustantiva y la perspectiva de género se incluyeran en la Constitución para defender los derechos de la mujer, de las mujeres, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que eres un idiota, ¿sí? Porque de hecho lo que tú tienes que oponerte es a esa narrativa, porque lo relevante no son los derechos de las mujeres, lo relevante son los derechos de los seres humanos. Las Claro. mujeres obviamente son seres humanos, tienen derechos, pero tú no puedes permitir que te metan esa narrativa ideológica del discurso de los derechos de ellas contra los derechos de ellos, porque ya te están condicionando el campo del discurso político en el cual se va a dar el conflicto. Sí, y desde que dejas que te metan la igualdad sustantiva como concepto en la Constitución, ya estás renunciando a defender la igualdad ante la ley. Y si renuncias a defender la igualdad ante la ley, estás renunciando a otro principio básico que supondría que tendrías que defender, la idea de que todos tenemos exactamente los mismos derechos, independientemente de si soy mujer, soy hombre, soy homosexual, soy heterosexual, soy indígena, soy discapacitado. Es decir, las cuestiones de identidad no importan, importa el humanismo, la idea de que somos seres humanos, que es lo que reivindica la derecha, Y eso es lo lo que que ya perdió el reivindica, PAN. mande, El eso PAN lo ya perdió el perdió, PAN. ya perdió la identidad, ya, o bien, ya les llegaron el precio y están acomodados con esa dinámica, porque a fin de Yo, cuentas pues, tiene su puesto y así, o de plano no se han enterado, pues, o sea, no han visto A cómo ver, está la yo jugada creo que a nivel no actual. tienen muchas veces la suficiencia intelectual para atender estos temas. No les gusta estudiar. A los políticos el discurso políticamente correcto es muy fácil porque aparentemente genera aplausos, genera
un público que los aplaude de forma muy sencilla, se quitan de encima críticas de aquellos grupos que sí son verdaderamente violentos. Luego a nosotros nos tachan de fachos y de discriminadores y de machistas y bla, bla, bla. Pero de aquel lado, siempre que tú sostienes algo que no les gusta, en automático te cancelan, van, te hacen pintas afuera de los edificios públicos, si te encuentran por la calle te pueden agredir, van a vandalizar, me explico, van a pasar a marchar por las calles diciendo que si no hay aborto legal van a incendiar la catedral, me explico, o sea, juegan con esa narrativa violenta, agresiva, sí, que intimida, y muchos de los políticos son cobardes y son ignorantes, Muy y bien. particularmente los de esta derechita cobarde y sin principios, que tristemente es el Partido Acción Nacional, Ok. pero que en este país urge una derecha, vaya, que sea consecuente y que tenga una identidad clara y que sepa qué es lo que defiende, porque perdóname, además yo sostengo que es mayoritaria. Sí, ok. Gracias, Alan. ¿Hay esperanza, Eric? ¿Hay alguna forma que puedas, ya para terminar, porque el tiempo es implacable, para que el mexicano común, los que nos están escuchando, puedan identificar para la siguiente ocasión que quieran votar, cómo discernir entre derecha e izquierda y qué es lo que debería el votante, como mínimo, tener de información? Ujú. ¿Y si hay esperanza o si nos vamos a quedar un buen rato hasta... Bueno, evidentemente hay esperanza, la esperanza es lo último que se pierde y parte de esto pues consiste en lo que estamos haciendo ahorita mismo, que es tratar de masticarle y bajarle esta información a la gente de a pie para que ella pueda tener armas y conceptos para entender un poquito mejor el mundo y a lo mejor entender qué es lo que quiere también del mundo y de su propia sociedad, qué clase de crecimiento quiere ver para su comunidad, para su país, para su cohorte, vamos. Entonces, yo creo que aquí en México y realmente en muchos lados, prácticamente en todo Occidente, no existe la derecha como tal porque la derecha se ilegalizó prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que tenemos ahorita es la caída o sea, lo que tenemos ahorita es un remedo de derecha, un, lo que hace 80 o 100 años habría sido centrismo, es ahorita la derecha. Como dice Alan, pues también el PAN ha perdido bastante de sus estatutos, de los principios que lo regían inicialmente y que se supone que deben de reivindicar en la política nacional, pero pues evidentemente han caído ante la amedrentación de estos otros grupos y por lo tanto pues no existe una derecha como tal que saque a relucir todos estos valores y principios. ¿Cuál es la cosa? Es que hay derechas que sí se nos permiten de cierta manera, pero son ambas derechas que confluyen hacia el tema del gran reemplazo. Pues la derecha que tenemos, la que se permite ver incluso, pues tiende un poco al tema del gran reemplazo también. ¿En qué lo noto? Vamos a llamarlo la derecha islámica. Si nos fijamos, pues la derecha islámica tiene ciertas coincidencias a favor de lo que le hace falta a Occidente, o dicho de otra manera, también está en contraposición a ciertas de las ideologías que aquejan a Occidente. Es decir, el Islam no permite el tema de ideología de género, no permite el levantamiento femenino por encima de la figura del hombre. Entonces, de cierta manera, podría parecer que es un tapón al progresismo, ¿no? Pero tiende al gran reemplazo por el tema de que generalmente estas sociedades se van nutriendo de los espacios que anteriormente pertenecían a los europeos y van estableciendo sociedades islámicas con la Sharia, la ley Sharia que tienen ellos. Entonces, es la derecha que generalmente se permite, pero si nos ponemos a ver, si juntamos en una sola persona lo que todos los grupos progresistas atacan, tienes a un hombre heterosexual, católico, blanco, capitalista, por así llamarlo, ¿no? Son los más afectados en este Juego político. juego político. Entonces, generalmente, si ves expresiones de derecha que se permiten hoy día generalmente es porque se permiten,
porque son funcionales al tema del gran reemplazo, mientras que los europeos van perdiendo poder y posiciones en la sociedad. Pero no existe una derecha real que esté, digamos, para todo el mundo, ¿sabes? Ok, bueno, entonces como que la esperanza sería que hubiera contrapesos, hubiera líderes políticos sobre todo, pues es que, ¿qué otra hay? Bueno, ojalá fuera un académico, alguien que entendiera bien, pero que también fuera, ahora sí que patriota, o un grupo Ujú. de patriotas, con la, obviamente, apoyo de toda esta parte de la sociedad que seguramente sí votaría por ellos. Y que bueno, por lo que están diciendo, esto continuará siempre, ¿verdad? Aunque gane un partido, digamos, con ciertas cualidades de derecha, resulta que no todas son beneficiosas. Pero bueno, creo que ese es el juego de la historia misma, es decir, estar en siempre en esa dicotomía, ¿no? Pero por lo pronto sí, y así empezamos con este análisis, es importante una oposición que se fortalezca y de ahí veríamos la serie de controversias, debates, todo con el fin, pues, de aplicar la dialéctica hegeliana, ¿no? O sea, yo no estoy de Ujú. acuerdo por esto, pero mira, tengo estas razones, ¿no? Pero es que yo tengo estas y vamos a construir una nuevas ideas todavía más frescas y así avanzarle. Pero sí es preocupante que no haya esa oposición real, francamente, con ofertas, con propuestas, ¿no? No nada más estar ataque y ataque, que todo lo que está haciendo el gobierno está mal. Es que mi impresión es esa, que nada más se la han estado pasando, criticando cada paso que da desde AMLO, yo lo veía, o sea, cada paso que daba el gobierno anterior, era crítica, pura crítica, sin proponer, sin convencer, y siguen así, esa es mi impresión. Entonces yo pienso que ya hay que dejar esa dinámica, hay que buscar otra, hay que irnos a lo concreto, a lo real, a lo histórico, o sea, gente que sepa, ideólogos, teóricos, y que llegue pues a oídos de esos que tienen, que han sido votados por alguna razón y que están ahí. O sea, tú dices, Alan, que no tienen, y también lo creo yo, pues, que no tienen suficiente preparación académica, no se documentan y por alguna razón están ahí. Entonces, necesitamos, creo, cambiar eso, ¿no? Bueno, pues amigos, pues muchas gracias, les agradezco esto, estoy aprendiendo un friego de ustedes. Eric, ¿estabas diciendo algo? Es que no te escuchaba. Creo que Alan quería tomar la palabra final. Ah, adelante, Alan. No, digo, yo nada más para secundar lo que estás diciendo, sí es un tema de que es esta derechita cobarde del PAN o esta oposición del PAN, PRI, MC, pues sí están, como tú lo indicas, ahora sí que para darle la razón en algo a López Obrador, están moralmente derrotados, carecen de identidad, no saben exactamente qué defienden, todo su discurso es pelearse con un 2018 que ya pasó, a pelearse con López Obrador y con lo que él planteaba, pero sin poder articular una alternativa política distinta, ¿sí? Y Articular. eso, el problema que te lleva es que terminas encerrado en la propia hegemonía López Obradorista. Sí, Sí, ya cuando la propia oposición se propone hacer suyos los programas clientelares y asistencialistas, que son la base del proyecto López Obradorista, tú sabes que estamos mal, ¿me explico? Porque estás comprando todo su marco conceptual, clientelar, corporativo, basado en la dádiva, con el revanchismo social, comprando el discurso de los de abajo contra los de arriba, ¿me explico? O sea, es claro que estos partidos están ideológicamente derrotados, son incapaces de proponer una alternativa cultural y política distinta a lo que López Obrador construyó, con independencia de lo que pensamos de él. Y ese es el gran problema que tenemos, que hace falta, sí, dar batalla cultural para eventualmente empujar que surjan nuevos liderazgos que sean capaces de articular una alternativa no solo política, no solo electoral, sino también cultural y también ideológica. Mientras no tengas eso, la hegemonía López Obradorista te va a avasallar. sí, yo tengo la impresión de que hasta se aliaron o qué, o sea, todos son de la misma izquierda en un sentido en donde están jugando, uno supuestamente más por gritar, por decirle cosas feas a la presidenta,
ya por eso se sienten que son de oposición, pero a la mera hora terminan avanzando los de la izquierda, se terminan ejecutando su agenda. Y Ah, da pena porque se la pasan, o sea, vociferando muy fuertemente, aparentemente las cámaras ahí en el Senado, y no hay resultados. O sea, por ejemplo, la última vez que hubo esto de las pero votaciones, es que se la pasan vociferando en contra de todo, pero a favor de nada. exacto. Estas últimas elecciones, por ahí vi algunos que supuestamente son de oposición, yo creería que sí, pero invitando a todos, no voten, que no vamos a ser parte del juego y todo. Y yo me pregunto, ¿qué no hubiera sido bueno armar cuadros para votar por algunos jueces o gente que conocieran? Porque yo sé que hay gente de oposición que conoce jueces, conoce políticos que podrían estar allí, digamos, por lo menos hacer el intento, ya que les ganaron toda esta maniobra de votar por el poder judicial, ¿no? Pero fíjate lo absurdo de lo Todavía que mandan. pasó. Todos dijeron, se fueron con esa línea, no hay que votar, que porque no vamos a legitimar. ¿Y qué Bueno, pasó? ya pasó, ya llegaron los jueces, se van a quedar ahí 12 años y ya el orgullo de no haber votado ese día, ¿Para pues qué? ya pasó hace más de 2 meses, ¿sí? Y nos vamos a quedar con los jueces durante 12 años. Digo, a mí me pareció una cosa completamente absurda, pero pues mucha gente se fue con ese discurso porque otra vez estaban en contra de algo, pero a favor de nada. Sí, sí, bueno. ¿Qué opinas, Eric, ya para terminar? ¿Qué últimas palabras podrías darle a Este, nuestros respecto oyentes? del tema específico, yo pienso que de cierta manera sí es importante hacer notar de que si bien sí llegaron y sí agarraron un puesto y sí se van a quedar 12 años, pero la verdad es que tienen muy poca legitimidad y muy poco respaldo ciudadano, por la manera en que llegaron y con la cantidad de votos que llegaron. Yo siento que puede ser una victoria, entre comillas, pero al momento de que empiecen a dar sus primeras deliberaciones y empiecen a chocar, a lo mejor con temas ideológicos o con temas del sentimiento de la gente, pues mucha gente sí se las va a ir a hacer de jamón y ahí se va a ver si realmente tienen la legitimidad y los pantalones para aguantar el peso. Eso, en mi humilde opinión, ¿verdad? Yo no llamo a que nadie haga nada, simplemente creo que por la naturaleza van a haber estos conflictos y van a tener muy poca legitimidad para sobrellevar las condiciones de su puesto. Por otro lado, pues yo sí diría, como dice Alan, hay mucha gente en la base social de la gente, del pueblo, de incluso de los partidos políticos como el PAN. Hay mucha gente que sí tiene bien claro que quiere derecha y que quiere una derecha real y no una derecha cobarde que se le hinque al resto de los partidos. Yo creo que simplemente hace falta que mucha de esta gente se identifique y sepa manejar los conceptos políticos para poderse coalescer como una fuerza política real y saber hacer la presión real que necesitan desde abajo de los partidos para exigirle a los que están en los curules y en los puestos de elección popular, hacerles esta presión o si no coalescerse a lo mejor aparte, pero inicialmente lo que se requiere es que la gente maneje, mastique, conozca los conceptos políticos y los lineamientos de dónde vienen para que posteriormente puedan hacer este movimiento. Y yo creo que esto es lo importante de lo que estamos haciendo ahorita mismo, que es pues tratar de elucidar estos temas, de hablarlos, de desmenuzarlos para ver a dónde llegamos y que la gente vaya formando su propio criterio. Muy Eso bien. es lo que creo que estamos haciendo bien. Ok, muchas gracias, Eric y Alan. Pues ahí está, amigos. Esta información, tómenla por favor, compartan este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y ya tenemos más herramientas. Mucho ojo, infórmense y que las próximas acciones del gobierno ustedes estén al tanto y puedan en su momento votar con mejor conciencia, con mejor información y esperemos que nos sigan en estas transmisiones. Muchas gracias. Hasta Muchas la vista. gracias. Chao.